En esta segunda parte vamos a crear nuestro escenario. Entonces, recapitulando, nosotros vimos que primero tenemos que crear nuestra cuenta, tenemos que descargar Unity, tenemos que instalar nuestro Unity Hub, tenemos que instalar nuestro editor de Unity y ya que hemos hecho eso, creamos nuestro proyecto, que en este caso es Pixel. Ya que se crea, nos abre precisamente el proyecto de Pixel con la versión correspondiente y ya explicamos también las ventanas y nos fuimos a nuestro Unity Asset Store para hacer la descarga de el paquete, en este caso de Pixel Adventure. Lo abrimos en Unity y ya nos creó la carpeta correspondiente con los recursos necesarios. Ok. ¿Qué sigue ahora? Pues vamos a trabajar nosotros con nuestro escenario. Y para ello vamos a trabajar precisamente con los personajes o recursos que hemos agregado en este momento. Nos vamos a la carpeta de personajes principales y vamos a trabajar con nuestra ranita ninja. Entonces, vean, nosotros tenemos aquí recursos como doble salto, una caída, cuando golpea, idle, que es de reposo, tenemos salto sencillo, corre o que está saltando en el muro. Entonces, el primer sprite que nosotros vamos a trabajar, y el sprite no es otra cosa más que una imagen, ¿sí? Vamos a trabajar ¿con qué? Con el sprite de idle. Entonces, vean que este es un archivo. Si nosotros expandimos ese archivo, vamos a observar que tengo varios sprites y eso significa que son de 32 por 32. Si nosotros le decimos mostrar en explorador, vamos a ver que tenemos la carpeta y tenemos precisamente los archivos de nuestros recursos del paquete. Entonces vamos al de idle, aquí tengo idle, y vean que es una imagen con una secuencia de imágenes que me van a generar la animación. Entonces, si yo le doy botón derecho y en el menú emergente le doy propiedades, voy a observar que en detalles me está indicando que es un archivo con 352 de ancho y 32 píxeles de alto. Por eso nosotros tenemos que es una profundidad, ¿sí? Y un tamaño de 32 por 32 cada imagen. Ok. En este sentido, Unity lo que me hace es, si ustedes seleccionan el archivo, que aquí puedo observar que el archivo es idle 32 por 32 PNG, vamos al inspector y vean que me dice modo de sprite es múltiple, pero también me está indicando, como fue un proyecto 2D, que el tipo de textura es sprite. Si yo hubiera creado este proyecto como 3D, los archivos me los pone como default y tengo que hacer cambios a los archivos, pero como es 2D, en automático me dice que es sprite. Ok, en este momento yo puedo abrir el editor de sprite y en ese caso me abre un cuadrito de diálogo y vean que en automático ya me separó nuestra ranita en bloques de 32 por 32. Podemos observar en la esquina inferior derecha precisamente las propiedades de sprite y vean que es de 32 por 32. Si ustedes crearan precisamente esta hoja de sprite y que no lo reconociera Unity, que es lo que pasaba con versiones anteriores, tendríamos que hacer el proceso de hacer el slides o hacer la división de esos sprites con esta herramienta Slides en la esquina superior izquierda. Entonces vean que tengo aquí que el tipo es automático o puedo decirle que sea por tamaño de celdas, ¿sí? Y ya nada más dividir. Como Unity ya de manera automática me lo hizo, lo voy a dejar. Bueno, también vamos a tener que cambiar algunas propiedades. Y eso es ¿por qué? Porque como estamos trabajando con un estilo pixel art, entonces lo que tenemos que hacer es
ver que tengo aquí el modo de filtro, ¿sí? Me dice que es de tipo point. Si yo tuviera bilineal o trilineal, tendríamos que cambiarle, ¿sí? Entonces, son algunas configuraciones que luego tenemos que hacer cuando trabajamos con nuestros sprites, con herramientas como Photoshop, como PaintBrush en un momento dado, ¿sí? Tendríamos que hacer esas adecuaciones. Ok. Lo primero que vamos a hacer ya en este momento es expandir nuestro archivo de sprites y vamos a tomar nuestra primer ranita. Vean que puedo ver aquí precisamente en el inspector que el nombre es _0, o sea, es la primera. Y lo que vamos a hacer es hacer un drag and drop. Seleccionamos, arrastramos. Lo puedo arrastrar a la escena directamente o lo puedo arrastrar a la ventana de jerarquía. Yo en lo particular lo arrastro a la ventana de jerarquía porque al momento de hacer esto me lo deja en la posición de origen, que es en X, Y, Z en 0. Ok. Y vean que ya tengo precisamente mi personaje, pero vamos a observar qué pasa con el tamaño. Como es uno de 32 por 32, son sprites de 32 píxeles por 32 píxeles, al momento de darle ejecutar, observamos que nuestra ramita está muy pequeña. Entonces, tengo dos opciones. Una es cambiar la escala directamente en la escena, pero cada vez que yo cree esta rana en diferentes niveles, diferentes escenas, voy a tener que hacer lo mismo. La segunda opción, que es la que nosotros trabajamos, es seleccionar el archivo. En este caso voy a seleccionar todos los archivos y en la ventana Inspector tengo una propiedad que me dice píxeles por unidad. Esto no es otra cosa más que cuántos píxeles en el sprite corresponden a una unidad en el mundo. Entonces, en este momento tengo 100 píxeles por unidad. Si yo le digo una menor cantidad, el sprite va a ser más grande. Si le digo una cantidad mayor, el sprite va a ser más chiquito. Como queremos que sea más grande, entonces en lugar de 100, vamos a decirle que sean 20 píxeles por unidad. Hacemos el cambio y como tengo seleccionado todos los archivos, entonces le decimos Apply y en ese momento ya me cambia el tamaño. Y vean que ya tengo la rana un poquito más grande en la escena. Si me voy a la pestaña de Game, vean que ya creció. Entonces es un tamaño adecuado. Perfecto. Ya que hicimos nosotros el cambio del tamaño, lo que sigue es vamos a trabajar con nuestra ranita. Primer cambio que voy a hacer ya en la escena. El nombre que le puso de manera automática es el nombre que trae por default este primer sprite, que es idol 32 por 32, 0. Entonces, como este va a ser nuestro personaje principal, va a ser el player, le ponemos player. Listo. Puedo hacer el cambio directamente aquí en la ventana de jerarquía, solamente dándole clic y escribiendo. O bien puedo seleccionar nuestro objeto en la ventana de jerarquía y en la ventana inspector, en la parte superior, puedo cambiarle el nombre. Y entonces, listo. Ya tengo nuestro player, que es el personaje principal del juego, en nuestra escena de nivel 1. ¿Qué sigue ahora? Pues vamos a trabajar con algunos componentes de nuestro player. El primer componente que voy a poner es en la ventana Inspector. Voy a acoplar, contraer los componentes y vean que tengo un botón que dice agregar componente. Entonces le damos clic al botón agregar componente y vamos a trabajar con un componente principal en los videojuegos, que tiene que ver con asignación de las físicas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar algo que se llama Rigibody.
En este caso es Rigibody 2D porque es un juego 2D. Si estuviera trabajando en 3D sería el que tengo aquí arriba. Entonces vamos a agregar el Rigibody. El Rigibody tiene varias propiedades. En este caso, para el juego, vamos a decirle qué tipo de cuerpo va a ser dinámico. Ahorita no le voy a agregar un material de física, más adelante lo hacemos. Y vamos a decirle que me simule las físicas. Por lo tanto, vamos a decir que la gravedad es de 9.81. ¿Dónde veo eso? Nos vamos precisamente a nuestro menú principal en la opción de edición y vamos a elegir en nuestro menú emergente la opción de Project Settings. Al momento en que nos abre la ventana de Project Settings, vean que tengo en el panel lateral izquierdo varias opciones. En este caso vamos a ver la opción de física, ¿sí? Tenemos aquí el SDK de físicas y en Settings vean que tengo la gravedad 9.81. Si yo estuviera haciendo un videojuego que es en el espacio, ¿qué? Yo le puedo quitar la gravedad aquí o ponerle otra gravedad. A lo mejor en un planeta de Júpiter es más grande la gravedad o en algún otro planeta es mucho menor, dependiendo del tamaño. Pero eso depende del mundo que ustedes definan y las mecánicas que ustedes definan. Ok, para nuestro caso lo dejamos con 9.81. Y vean que precisamente tengo algunas opciones como fricción, como cuestiones de gravedad, porque se está simulando la física. Y para ello tengo cuestiones de masa y cuestiones de gravedad. Entonces, en este momento acabo de agregar el componente de el G-Body 2D. Si le doy play, vamos a observar que nuestro player, la ranita, ya tiene un comportamiento y ups, se cae. Entonces, se cae ¿por qué? Porque ya tiene una gravedad de 9.81. Si yo le pongo cero a la gravedad y lo ejecuto, pues la ranita estaría flotando en el escenario y ahorita no es lo que queremos. Si yo le pongo -1, pues vamos a tener una ranita voladora y en lugar de que caiga, pues va a salir volando. Ok, lo dejamos como estaba inicialmente, de 1. ¿Qué más tengo que trabajar? Como yo voy a trabajar con colisiones, quiere decir de que en la vida real un objeto choca con otro objeto y no lo traspasa. Entonces le voy a decir de que no sea discreta, sino que sea una colisión continua. También en el proceso de interpolación, para cuestiones de los movimientos, quiero que haya una interpolación para que el algoritmo haga esos cálculos correspondientes. Entonces, ahorita no lo vamos a notar, pero pues ya cuando veamos cuestiones de colisión, sí se nota. Bueno, ¿qué más voy a tener que configurar? Yo tengo varias opciones aquí en las restricciones y eso significa que puedo congelar la posición en X y en Y o puedo congelar la rotación en Z. Lo que voy a hacer es congelar la rotación en Z para que mi ranita cuando le toque con algo no vaya a girar. Y con eso va a tener congelada esa rotación. Entonces, listo. Ya configuramos en primera instancia nuestra RAD. ¿Qué sigue ahora? Vamos a crear el escenario. Y eso significa que para el escenario vamos a ver qué tengo acá. Como parte de los recursos que trae el paquete de Pixel Adventure, vean que tengo un fondo. Entonces, vamos a poner este fondo que es azul. Y vean que es un fondo azul que llega el momento en que puedo decirle otra vez, oye, los píxeles por unidad es de 100. Entonces le voy a cambiar aprovechando a todos, selecciono todos y vamos a decirle que son de 20 píxeles por unidad para que se vea más grande. Le decimos apply y listo. En este caso ya se ve más grande. Pero vean que hice el arrastrado y soltado directamente en la escena. Entonces, aquí vamos a observar que me lo dejó en esta posición y deben de tener mucho cuidado. Entonces, yo lo que puedo hacer es decirle en
el componente Transform en la esquina superior derecha. Tengo un botón con tres puntitos. Si le doy clic, en el menú emergente le tengo que dar Reset. ¿Y eso es para qué? Para que me restablezca las configuración de inicio que sería en 00. Listo. Ya tengo mi componente. Y vean que tengo precisamente el fondo, pero el fondo nada más me está abarcando una parte del escenario. Entonces yo lo que puedo hacer es configurar estos fondos, ¿sí? De tal manera que tenga un wrap mode de tipo repetir. ¿Para qué? Para que se pueda repetir. Entonces vean, esta propiedad va a estar ligada con otra propiedad directamente aquí en el renderizado, ¿sí? El draw mode, vean que es simple, pero yo puedo decirle que sea en modo tile, que sería de mosaicos. Pero me está diciendo, oye, tienes un warning. ¿Por qué? Porque debe de ser full reg, ¿sí? Hacer ese cambio y eso lo hacemos acá precisamente, ¿sí? Entonces, venimos, el tipo de malla es full reg y que sea repetible, le ponemos apply y ahora ya cuando selecciono precisamente mi objeto blue, vean que ya no me marca ese warning. Y entonces yo puedo venir y me dice aquí, tienes un ancho de 64 por 64. Entonces vamos a decirle, en lugar de 64, le decimos, el punto 64 le decimos 64. Y vean cómo ya creció. Entonces hacemos lo mismo para el alto y vean cómo ya crece. Y entonces cuando tú vienes a ejecutar, ya tienes un fondo con tu ranita. Sin embargo, la ranita parece que ya no se ve. ¿Por qué? Porque quedó en la parte de atrás. Entonces, seleccionamos Player, me voy a mi escena, presiono la tecla F y ahí está la ranita. Pero tengo un problema. La ranita no se está viendo porque quedó detrás. Aunque ustedes cambien el orden de pues, aquí en la jerarquía, lo paso arriba, lo paso abajo, no se muestra en la parte de enfrente. Para hacer eso, puedo hacer lo siguiente. Selecciono Blue, me voy a mi ventana de Inspector y vamos a observar que tengo una propiedad importante, el orden en la capa. Me dice que es 0. Yo por lo general voy a dejar precisamente el orden de la capa a mi player y los objetos con los que voy a interactuar en el orden 0. Y los otros objetos, como es parte del fondo, el escenario, lo voy a dejar atrás. Si yo le pongo 1, me dice que tiene mayor prioridad y sigue estando en fondo adelante. Pero si le digo -1, vean que ya cambia. Entonces aquí yo puedo jugar precisamente con esas capas para que se pongan adelante o atrás, ¿sí? Entonces le dejamos -1 o le dejo -10 para que el fondo siempre quede atrás de todos los objetos y no me vaya a bloquear ninguno. Si le doy play, entonces vean que ya tengo un fondo para la ranita. Sin embargo, observen ustedes de que está muy grande el mosaico. Entonces, va a haber ocasiones que voy a trabajar con diferentes autores, diferentes artistas, y debe de considerar precisamente los tamaños. Entonces, le voy a dejar píxel por unidad de 100, que era el tamaño original, y ahí es donde yo empiezo a ver precisamente cómo está quedando el escenario. Entonces, pues ya se ve un poquito más cordial. Perfecto. Listo, ya tengo el fondo y tengo mi RAM. Sin embargo, al momento de reproducir, la rana se cae. ¿Qué tengo que hacer para que no se caiga? Poner un piso. Y entonces, ¿cómo
pongo un piso. Vámonos a la carpeta de terreno. En la carpeta de terreno, vean ustedes que tengo precisamente mi terreno que es de 16 por 16 y eso significa que tengo dos. Uno que es 16 por 16 y vean que este está ya dividido, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, y observen bien, terreno de 16 por 16 es single y el terreno dividido es múltiple. Pero entonces vamos a usar una herramienta importantísima y para ello vamos a decirle aquí en la jerarquía, vamos a agregar un nuevo objeto de juego. Ese objeto de juego lo puedo agregar desde varios puntos. Uno es en la jerarquía, esquina superior izquierda, tengo un botón de más y puedo crear un objeto 2D que es un tilemap rectangular. Lo puedo hacer también aquí en la jerarquía dando botón derecho, agregar objeto de juego, tilemap rectangular. O bien lo puedo realizar desde el menú principal en objeto de juego, tilemap rectangular. Entonces vamos a hacerlo de cualquiera de las opciones y ya tengo el tilemap como tal, ¿sí? Pero entonces vean que en este momento me está abriendo precisamente una ventanita que dice la paleta de tilemap. Vamos a abrirla y me abre un cuadro de diálogo de tilemap. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vean que yo tengo precisamente la ventana y me dice arrastra la textura, el de sprites, los assets, los recursos a este espacio. Entonces vamos a arrastrar el del terreno. Me está pidiendo que yo guarde o cree la paleta en un folder determinado. Entonces lo voy a dejar precisamente en la misma carpeta que dice terreno para que quede todo junto. Selecciono la carpeta y vean que ya tengo precisamente el tilemap, ¿sí? Pero entonces yo puedo venir y trabajar precisamente con ese tilemap. Y aquí me creó, ¿qué cosa? Uno de 16 por 16. Entonces, yo ya puedo empezar a pintar, pero aquí tengo un cuadrito, 16 por 16. Si yo selecciono precisamente el grid, me dice que el tamaño es de 1 por 1. Entonces vamos a decirle que sea de punto 16 por punto 16. Y vean que ya se hace más chiquito. Pero entonces tengo un pequeño detalle. El detalle viene precisamente con qué? Con la creación de esta paleta, ¿sí? Vamos a seleccionar nuestro terreno de 16 por 16 y vamos a cambiar píxeles por unidad. Le digo 20, le digo apply y vean cómo ya cambió, ¿sí? Pero entonces aquí debo de tener cuidado con la paleta que estoy trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí me creó precisamente un nuevo asset. Entonces, vamos a quitar esto. Es como si yo eliminara la paleta. Y le digo suprimir. Y vean que ya no tengo la paleta. ¿Sí? Aquí está. Listo. La acabo de eliminar. Vamos a ponerle a los dos. Y el 20. Apply. Y vamos ahora a
poner nuestro objeto que está dividido. Y entonces vean cómo aquí ya me creó diferentes paletas. Entonces, esa es la diferencia en que debes de trabajar con los objetos. Entonces, yo en este momento, vean que ya puedo pintar, ¿sí? Y me dice precisamente que puedo trabajar con una paleta para empezar a pintar. Pero ahora, como cambié el tamaño, ¿sí? Debo de cambiar aquí el tamaño y debo de decirle punto 2, punto 8, punto 8, y ya, hemos corregido precisamente la paleta de mosaicos. Entonces, nuevamente, el proceso fue, selecciono mi objeto, que es el dividido, que fue este, ese es el original, y le cambié los píxeles por unidad. Le puse 20 y le puse apply. Y en nuestro grid le digo que ahora sea de punto 8. ¿Por qué? Porque como le bajé el 20 píxeles por unidad, me queda precisamente el 80% restante. Entonces, cuando ya tienes eso, por cada cuadrito que tú tienes, vamos a ocultar tantito nuestro fondo. Tengo cuadritos de punto 8 por punto 8 y es donde nosotros vamos a colocar nuestros terrenos. Entonces yo ya puedo seleccionar aquí el terreno, voy a seleccionar estos tres y vean que tengo mi herramienta de pincel y entonces vean cómo empiezo a pintar. Entonces deben de tener cuidado. ¿Sí? Empiezan a pintar. Este, como es el de en medio, pues queda prácticamente continuo. Pero tengo otra alternativa. Puedo decir que me pinte una caja completa. Y vean cómo ya puedo empezar a trabajar con la caja completa. Porque si voy de píxel por píxel o de cuadrito por cuadrito, puedo tener un error, equivocarme, y eso me perjudica. Entonces ya estoy creando el terreno. Y ahora vamos a poner el relleno de abajo. Vean que estoy seleccionando este mosaico. Y para ello voy a usar ahora mi relleno de inundado, la cubetita clásica. Entonces, esto es un poquito más fácil y ya puedo rellenar. Entonces, ya pongo mi glue y la paleta la voy a colocar al lado de mi proyecto para que así pueda hacer el diseño del escenario. Entonces, vean que ha cambiado la herramienta. Ahora nada más es de selección para que no me haga estorbar y le damos play. Y en ese momento, listo, ya tengo mi escenario. ¿Sí? Vean cómo tengo el terreno, el piso sobre el cual debería estar la rana, pero tengo un problema, se ha caído. ¿Por qué? Porque la rana tiene física. Pero entonces, me falta agregar un componente importante para cuestiones de física y tiene que ver con la colisión. Y entonces vamos a ver, a seleccionar nuestro player, contraemos las categorías, los componentes que ya tenemos y vamos a agregar un nuevo componente. Y en este caso vamos a decirle, quiero un colisionador. La ranita como tal, pues no es cuadrada. Entonces,
Sin embargo, yo podría utilizar un Box Collider 2D, pero como no es cuadrada, pues vamos a poner o un Circle Collider o un Capsule Collider. En este caso, vamos a elegir Capsule Collider. Este es un colisionador. Y vean que la ranita, vamos a ocultar nuevamente el fondo, ya podemos observar que tengo un Capsule Collider alrededor de la ranita, pero ese Capsule Collider es de 1.6 por 1.6. Entonces, vamos a cambiar el tamaño y vean cómo ya estoy disminuyendo en X el tamaño y aparece una cápsula que está alrededor de la ranita. Lo voy a bajar el tamaño y listo. Pero ¿qué creen? El colisionador me quedó aquí arriba y los piecitos ya no me lo está cubriendo. Entonces vamos a hacer un desplazamiento en Y. Y debo de tener mucho cuidado precisamente donde termina, porque vean que aquí tengo precisamente mi colisionador y este es el que va a chocar con el piso. Y listo. Parece ser que ya quedó. ¿Qué más sigue ahora? Si yo le doy play, la ranita sigue su curso. ¿Por qué? Porque ya le puse colisionador a la rana, pero no le he puesto colisionador al piso. Entonces, vamos ahora a seleccionar nuestro tilemap y en el tilemap vamos a agregarle, contraemos los otros componentes y agregamos un componente, un colisionador. Pero como este es un tilemap, vamos a buscar precisamente el colisionador de tilemap collider para que a cada cuadrito que tenga cada mosaico le agregue precisamente ese colisionador. Solo agregamos y vean ustedes que ya tengo precisamente file maps para todo el mosaico. ¿Sí? Bueno, en ese momento estoy haciendo un paneo con el botón derecho para que yo pueda ver otros elementos en mi escenario. Vamos a darle play y listo. Ya tenemos que nuestra ranita está precisamente colisionando con el piso. Pero aquí tienen que hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque parece que la ranita está todavía flotando y no pisa, no está sobre el piso y está volando. Entonces, aquí sí tenga mucho cuidado, porque si yo vengo con mi flyer y quiero hacer la modificación, vean que estoy en modo de ejecución y luego hay algunos cambios que no lo respetan. Entonces tengo que darle stop y vamos a ver que el colisionador se suba. Le ponemos menos punto 2. Ejecutamos y ya está casi justo. Entonces le puedo dejar menos punto 10 y menos punto 1 y con eso da la sensación de que como es pastito, parece ser de que está pisando el pastito. Y listo. Ya tengo precisamente mi colisionador de la rana, tengo el colisionador del piso, ya tengo un fondo y así puedo construir todo mi escenario. Entonces, con esta paleta de tiles, de mosaicos, ya depende de tu creatividad qué es lo que puedes construir. Puedes construir algunos bloques, algunas plataformas que estén volando para que tú puedas en un momento dado subir sobre de ellas. Puedes construir muros para que no pase tu ranita.
y depende ya de tu imaginación. Vean cómo puedes tú delimitar y construir el mundo que tú quieres. Y listo. En las siguientes partes vamos a ver cómo mover a nuestra rana, ¿sí? Y vamos a agregar algo importante que se llaman scripts.